Pues bueno, por fin tenemos la declaración como testigos de Luis Enrique, de Valverde y sobre todo del Joker Laporta. Y no ha tenido desperdicio ninguno esta mañana. Lo vamos a ver, pero las conclusiones que podemos sacar son bastante demoledoras. Dentro vídeo. Los datos hablan por sí solos. Los datos son los datos. ¿Qué espera de la resolución del caso Negreira, que algunos la han calificado como el mayor escándalo del fútbol español? Bueno, esto era algo que me decía el presidente del Real Madrid, me decía que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Y yo le digo, el caso Negreira está en la justicia y, por lo tanto, no es una cuestión, primero, que yo hubiera conocido ni de lejos, ¿no? Y tal, ¿no? Es un tema que la justicia dirimirá, es un tema realmente bochornoso, ¿no? Pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral. Pues he querido empezar poniendo este corte del impresentable de Louzán para que veáis la desfachatez y la prevaricación existente en todos los estamentos relacionados con el fútbol en este país. Me decía Florentino que hiciera algo en el caso Negreira, pero ¿cómo voy a hacer yo algo? ¿Cómo voy a hacer yo algo, alma de cántaro, Florentino, que no tienes ni idea, que esto está en la justicia? Será allí, en la justicia, donde tengan que hacer algo. Yo como federación, ¿qué voy a hacer con estas orejas? Yo no puedo hacer nada. Bueno, pues ahora os comentamos qué es lo que ha hecho la federación, que está personada como acusación dentro del procedimiento, para que veáis exactamente a lo que se refería de Louzán, de que está en la liga y que ahí, perdón, está en los juzgados y ahí es donde se tiene que decidir, que él no puede hacer nada. Ahora vais a ver nada que ha hecho, ¿no? Bueno, la verdad es que van saliendo cosas conforme va avanzando el día y no tiene ningún tipo de desperdicio. Bueno, lo primero es que los primeros que fueron a declarar fueron Ernesto Valverde y el señor Luis Enrique. Y obviamente ambos dos, como se suele decir, ambos han confirmado que no existían dichos informes arbitrales, o al menos ellos nunca fueron conocedores de los mismos. A ver, al final era lo que habían dicho ya en la declaración policial, con lo cual se sabía qué es lo que iban a decir también en sede judicial, ¿vale? Desconocían completamente estos informes y e incluso Valverde ha llegado a decir que en caso de que hubieran dicho que había informes arbitrales, que a él no le hacen falta para nada. Obviamente, a ti qué más te dará con quién se acueste, qué árbitro y con qué coche tiene. A ti te da igual, a ti lo único que te interesa es que ese tío arbitre como se tiene que arbitrar, como tiene que comportarse un juez imparcial. Punto, no hay nada más. Y después ya llegó la declaración del elefante, ¿no? Del cachalote del día, de Laporta, que llegaba como testigo. Hay que recordar que cuando tú presentas testimonio en un juzgado y lo haces como imputado, bueno, estás en tu derecho de defensa de no contestar o incluso mentir, ¿vale? Pero cuando lo haces como testigo, estás obligado a decir la verdad, porque en caso de que se demuestre que has mentido en sede judicial, bueno, pues te pueden meter un procedimiento por calumnias dentro del juzgado, ¿vale? Es difícil, tampoco tendría unas grandes consecuencias, pero bueno, se te puede meter mano por ahí. ¿Vale? Con lo cual, bueno, ya sabíamos que Laporta iba a seguir con el hilo continuista que habían dado los anteriores presidentes, como fueron Rosell y Bartomeu, que estos sí fueron como imputados.
Laporta no lo fue, no porque no hiciera los pagos o no estuviera metido en el ajo como todos los demás, de hecho ha sido el que más le ha aumentado el salario a Negreira. No fue por los tiempos, porque en el caso de Laporta su actuación estaba prescrita, ¿vale? Ya está, por eso se ha librado y en vez de llegar como imputado ha llegado como testigo. Voy a coger un tuit de Miguel María García Cava, que este señor lo ha explicado muy bien. Este señor es doctor en Derecho, abogado, profesor de Derecho Administrativo y del Deporte, columnista en el español.com y ha sido ex miembro de la Federación Española de Fútbol, también ex miembro del Real Madrid. También tiene experiencia y pasado profesional con la Liga. Y bueno, pues tiene una extensa experiencia y ha estado y es conocedor perfectamente de los entresijos de lo que es el fútbol español. Con lo cual es una opinión bastante válida, una opinión reputada y de referencia en este tipo de casos. No como el Gañán, que el Gañán es un tío que se ha sacado la carrera de Derecho por correspondencia y no tiene ni absoluta puta idea porque no ha ejercido nunca, ¿vale? No es lo mismo. Y este hombre, pues bueno, nos ha puesto un tuit que lo pongo aquí, ¿vale? Y que lo vamos a proceder a leer porque en base a lo que nos ha puesto este señor podemos ir hilando las conclusiones que se sacan del vídeo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir comentando y empieza lo que va diciendo el señor García Cava es el Real Madrid y el fiscal acorralan a Laporta mientras la Liga y la Federación se quitan la careta. Si alguien esperaba que la Liga y la Federación entraran a degüello en el juicio y fueran a degüello contra Laporta, por favor que me lo escriba, me diga, oye, Dato, pues mira, coño, pues yo pensaba que la Federación iba a ir, iba a entrar como el Predator, iba a entrar como Rambo allí con el machete y iba a ir contra la barriga de Laporta, ¿no? Porque claro, son entidades que están totalmente volcadas en el esclarecimiento de la verdad y en la justicia y la limpieza en el deporte, ¿no? Bueno, seguimos. Y la declaración de Laporta ya pertenece a los hechos. Correcto, porque ya ha sido oficialmente incluida en un sumario judicial y está en sede judicial delante de un juez y ya es un hecho. Y lo que ha dejado atrás de sí es una certeza devastadora. Cuando el Real Madrid entra con bisturí, no queda espacio para el relato. Maravilloso. Florentino Pérez lo había advertido, esto no es normal. Ayer se confirmó con precisión clínica, por hoy. El Real Madrid desplegó sus preguntas, todas basadas en hechos acreditados y en el interrogatorio preparado al milímetro, con un propósito claro, mostrar lo que Laporta no podía explicar, y así fue. Porque Laporta no puede responder cuando cada respuesta abre otra pregunta. Las preguntas del Real Madrid. Le preguntaron lo siguiente, ojito, porque es importante hacer constar, para el que esté despistado todavía y viva los mundos de Yuppie, que los 8,4 millones de euros son hechos probados. El pago de 8,4 millones de euros a las sociedades de Enrique Negreira y su hijo son hechos probados. De hecho, son 7,4 al menos que hayan ido única y exclusivamente a las empresas del padre, ¿vale? Empezamos. Laporta no puede explicar por qué los pagos crecieron un 800%. No lo puede explicar. Bien. Laporta no puede explicar por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban los pagos como meras liberalidades. Os explico esto. Cuando se intentaron desgravar el IVA de las facturas y el impuesto a sociedades con los pagos a Negreira, entiendo que en su momento sería cuando estaba el Barcelona, ya empezaba a estar tieso, con la época de Bartomeu, estaban absolutamente desquiciados, intentando buscar dinero donde no lo había, porque ya se veía que habían destrozado la economía del club. Pues allí pasó un becario y digo, coño, aquí hay pagos a estas 2-3 empresas
de los cuales no nos hemos desgravado el IVA. Como no había ningún tipo de soporte documental y en ningún sitio aparecía a qué se debían esos pagos, pues el tío dijo, pues me apunto el tanto, porque es mucha pasta, ¿vale? Estamos hablando que es un 21% de IVA sobre pues muchos millones de euros, ¿no? Y diría, pues ahora mismo aquí yo me puedo hacer un nombre dentro de la casa y puedo medrar, porque mira lo que he encontrado. Entonces, no sé si con conocimiento de alguien o no, pidieron desgravarse el IVA. Hacienda preguntó, bueno, ¿y eso pago en base a qué? Que fue cuando Hacienda comenzó con la investigación y en esa investigación, recordemos que fue donde el señor Enrique Negreira reconoció que los pagos se hacían por neutralidad para que nada le fuera, no se tomaran decisiones en contra del Barcelona, y el Barcelona reconoció que no existía ningún tipo de soporte documental que probara esos servicios, es decir, no existían informes. Por escrito lo puso. Y además no existía ningún tipo de contrato que vinculara formalmente a las empresas de Enríquez Negreira con el Barcelona. Bien, con lo cual pagó, en un acta de conformidad, pagó la multa que le ponía Hacienda, reconociendo efectivamente todos los hechos, que los pagos no estaban acreditados porque no podían acreditarlo y que no había ningún tipo de contrato. Y a su vez, Negreira reconoció que los pagos eran por neutralidad y para que todo le fuera favorable al Barcelona. Bien. Seguimos. No puede explicar por qué el club ocultó información a Hacienda, a Fiscalía, al Compliance y hasta a sus propios auditores. Es lógico, ¿no? Si tú tienes algo que es perfectamente lícito, que son unos informes absolutamente legales, absolutamente... no vamos a entrar en moralidad porque aquí estamos hablando de un juicio, y en el juicio pues no se está revisando la moralidad de los hechos, lo que se está revisando es si son legales o no. Con lo cual, tú si ocultas información a Hacienda, si estás ocultando información a la Fiscalía, si estás ocultando información a tu mismo departamento de Compliance y si estás ocultando esta información a los auditores, es que esa información lógicamente es algo que va a suscitar más dudas y preguntas de la información que pretende aclarar. Bien, básicamente que era ilegal, coño, que era ilegal. Ahora seguimos. No puede explicar que en el primer encargo documentado, ¿vale? Es decir, la primera factura que hay de estos temas pagada a Enríquez Negreira, el concepto de la factura fuera packs de aloe vera. Yo eso no me lo esperaba. Packs de aloe vera. Pues fíjate la pasta que gastaron en packs de aloe vera. No sé de cuánto es la factura. Vamos a suponer que fueran 150.000 euros en packs de aloe vera. Lo mismo es que querían entregar un pack pequeñito en todos los asientos del No Camp No, como se llame ahora el estadio, y quieren poner un paquetito en todos los asientos para que llegaran allí la gente del estadio y dijeran, coño, me han regalado con la entrada un pack de aloe vera, una cremita para los HAL, ¿no? Y otra cremita para la cara, en ese orden, primero HAL, después cara, ¿no? Así te pones el HAL en la cara. En fin, no puede explicar un mundial analizado antes de jugarse, que le pagaron también una factura por revisiones del mundial, no me acuerdo, no especifica el mundial pero bueno, da igual, ¿sabes? Y resulta que es que el mundial todavía no se había jugado. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el Barcelona siempre ha sido un gran pagador. El Barcelona ha tenido una capacidad económica infinita y lógicamente podía pagar por adelantado antes de que se prestaran los servicios, porque estaba perfectamente seguro de que el asesoramiento que iba a hacer Enríquez Negreira en un mundial pues era cojonudo, ¿entiendes? Y más, pues fijarse ustedes bien, ¿no? No puede explicar que los informes técnicos incluyeran información privada de árbitros imposible de obtener sin influencia interna. Claro, si en los informes que sí existen, que son los del hijo, recordemos, los informes del padre no existen,
si los informes únicos que existen son los del hijo y resulta que hay información clasificada o información interna del CTA, pues bueno, ahí se desmonta un poco lo que es la parte argumental de los informes del hijo. Recordemos que lo mollar es los informes del padre, ¿vale? Porque básicamente tú no puedes tener acceso a cierto tipo de datos a menos que estés dentro del sistema que los genera. A ver, yo puedo ser el analista arbitral más cojonudo de la historia del fútbol, porque soy un tío experto, soy un Maldini de la vida, pero de los árbitros, pero sin embargo yo no podía tener nunca, por temas de protección de datos, ni voy a tener nunca información privada de esos árbitros que solo puede tener su empleador, por ejemplo, ¿vale? No lo voy a tener, no puede tener acceso a esos datos, ¿vale? No puede explicar por qué un hijo que dice no saber nada de los pagos a su padre era, según el club, el autor de unos informes que él ha reconocido que cobraba por otra parte. Ojo, también sabemos que cuando declaró Enríquez Negreira, que es algo que algunos pensaban, oye, ya con la declaración de este hombre, donde ha dicho que él cobraba 60.000 euros al año por los informes por otra empresa, que no es ninguno de los 7,6 millones que se le indican al padre, que ya no iban a seguir diciendo no, que los informes eran esos, porque ya el mismo en sede judicial había reconocido que no tenía ni puta idea del dinero que le habían pagado a su padre y que le había cobrado sus informes y que los pagaba de otra manera, ¿vale? Con lo cual, pues la Porta se ha tenido que dar como la cara que tienen las cabras cuando se asoman a un barranco, ¿no? Ahí. Total. Y lo último, no puede explicar cómo un analista en Turquía podía simultáneamente analizar la Liga Española. Bueno, esa es la verdad que, en fin. Es importante hacer constar también que aquí el señor Laporta dice en su declaración que no podían enseñar los informes porque los informes se destruyen, la documentación se destruye cada 5 años. Es decir, los informes del año 2025, en el año 2030, pues serán destruidos. Claro, pero entonces, ¿cómo es posible que sí haya entregado a la Fiscalía los informes que generó el hijo de Negreira entre el 14 y el 17, cuando estamos en el 25? No es posible que no. Lógicamente, sí, tiene que estar destruidos, ¿no? La respuesta es simple, como diría Mourinho. Básicamente es porque sí existen los informes del hijo, que esos informes de mierda, que están comidos de hamburguesa, de Whopper, o sea, que no te comido encima y demás, porque no tienen ningún tipo de validez, que aún así estaban muy sobrepagados, pero no existían los informes que, lógicamente, porque no existieron informes como tal que hacía el padre, porque ha reconocido que cobraba por asesoramiento. Ahora seguimos. Esas fueron las preguntas del Real Madrid. Preguntas directas, preguntas simples, preguntas devastadoras. Preguntas que revelaron que la declaración de Laporta no fue una declaración, fue un inventario de imposibles. Un campo minado que él mismo había sembrado y que ahora estalla bajo sus pies. ¿Vale? Hay una cosa que es importante, que siempre, muchas veces lo digo y lo he mencionado en mis vídeos. Supongo que algunos lo recordaréis y os sonará, pues bueno, el tema de la navaja de Occam, ¿vale? La navaja de Occam es un principio filosófico que sostiene que, ante múltiples explicaciones posibles para un fenómeno o hecho, la más simple suele ser la más probable, ¿vale? Que también es conocida la navaja de Occam como el principio de parsimonia. Esto lo hizo aquí un teólogo franciscano que con esta hermano, ¿no? Y pues básicamente que lo que dicen es que siempre igualdad de condiciones, no te montes una película en la cabeza, porque lo más sencillo es lo normal que haya ocurrido, ¿vale? Lo más sencillo es lo normal que haya ocurrido. Y Laporta, en estos tipos de casos, y el Barcelona, pues están montando un castillo de naipes que es absolutamente cojonudo. Y claro, pues es sencillo darse cuenta que si una explicación necesita del cumplimiento de 1501 puntos inverosímiles para darle sentido a lo que estás diciendo, y hay otra que directamente son hechos probados y que la inferencia lógica
va en ese sentido y tú eres incapaz de demostrar ninguno de los 1501 puntos que estás diciendo que es la solución tuya a ese problema, básicamente es que tu solución es falsa y es mentira, y que lo que están diciendo los pagos y lo que es la inferencia lógica va por la única solución posible, y es que los pagos estaban hechos para corromper el sistema arbitral, corrupción sistémica, como dijo el juez Aguirre, con lo cual esta gente van de cabeza a juicio oral. Recordemos que esto es instrucción, ahora tendrán que haberle juicio y habrá un juicio oral prácticamente con casi total seguridad, porque no hay ningún punto de las acusaciones que el Barcelona haya sabido demostrar de manera fehaciente. ¡Ninguno! Y ya sabemos que, recordemos que hace poco tenemos una sentencia del fiscal general del Estado que con supuestos y con inferencias lógicas y con pruebas indiciarias se pueden hacer muchísimas condenas. Con lo cual, el Barcelona ahora mismo hay un hecho probado que son los pagos, hay un hecho probado que el Barcelona no tiene soporte y explicación para esos pagos, y que todo indica, según la inferencia lógica de la navaja de Ockham, que si tú pagas 8,4 millones al vicepresidente del CTA y dejas de pagar cuando el vicepresidente del CTA deja de ser vicepresidente del CTA y este reconoce que tú pagabas para que ninguna decisión se tomara en tu contra, es básicamente porque estabas corrompiendo el sistema. Punto, no hay más. Seguimos. Pero la causa añadió algo más, algo todavía más destructivo para el relato oficial. Y habla aquí de Valverde y Luis Enrique diciendo que no había ningún tipo de informes, ¿vale? 2 entrenadores, 2 etapas distintas, 2 testimonios coincidentes, una sola conclusión. No es una casualidad, es una prueba, correcto. Porque si ni Valverde ni Luis Enrique conocieron esos informes, si ningún cuerpo técnico los utilizó, si nadie los pidió, entonces la pregunta ya no es deportiva. La pregunta es otra. ¿Para qué se pagaron millones durante años? ¿Para quién eran esos informes y con qué finalidad real? Bien. El patrón es evidente. Nada encaja si no se acepta la verdad que Barcelona y Federación llevan años intentando ocultar. Y Fran Soto, el impresentable de Fran Soto, pide públicamente y sin pudor olvidar. Olvidar esto que... tonterías, fluslerías, tonterías. ¿A quién le importa el caso Negreira? Lo importante es que la tire enanos a la diana, mide las tetas a las que entran en su fiesta. Eso es lo importante, Fran Soto. El contraste no pudo ser mayor. El Real Madrid preguntó para iluminar. Mientras tanto, esta parte es espectacular. La Liga apenas compareció. Su abogado, Francisco Martínez Paco, se limitó a una sola pregunta: si era cierto que el hijo de Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou. Una pregunta, una sola, cuando el procedimiento ofrecía decenas de flancos para una acusación real. Obviamente, a ver, no sé la respuesta que dio Laporta, pero hay pruebas de que ese hombre... Vamos, hay facturas, coño, para acompañar a los árbitros, que las hay. O sea, con lo cual esa pregunta no tiene sentido ninguna, porque ya está probado judicialmente, está probado, hay pruebas de que ese tío hacía eso. Además, él lo reconoce, que él acompañaba a los árbitros. Entonces, la pregunta de la Liga fue para rellenar expediente. Bien, pero ahora llega la mejor. Y como si el sarcasmo fuera poco, Javier Tebas aparecía a la misma hora en los mismos medios dando lecciones de ética al entrenador de Sevilla. La ética esta vez hubiera sido otra: guardar silencio y permitir que su abogado ejerciera una acusación seria, inquisitiva y exhaustiva frente a Laporta. No ocurrió. Ya sabemos que los intereses de Tebas y los intereses del Barcelona van a la par. Llevan el mismo objetivo. Son dos personas con la misma visión del mundo y el mismo objetivo. Son morfológicamente muy parecidos Tebas y Laporta. Son personas que se cuidan mucho, que aspiran a grandes cosas, o sin la A, grandes cosas, aspiran. Entiendo que serán del corte de Ábalos, de lo que es el tema este tú sabes, del puterío, ¿no? Dicho lo cual, vamos a dejarnos ya de coña, pero... sin coña, seguimos. Peor aún fue lo de la Federación. La Federación también, como tenemos ante el vídeo del señor Louzán,
Florentino, ¿a mí qué me vas a pedir cuentas, coño? A mí me vas a pedir cuentas, eso está judicializado y yo estoy como acusación, coño. Yo, federación, estoy como acusación. Ahí, pídeme cuentas cuando yo vaya ahí al juicio y haga mi trabajo. Ahí lo tiene. Estuvo representada por la abogada Beatriz Seijo, que prefirió no formular ni una sola pregunta, ni una, vergüenza absoluta, ni una pregunta, Louzán. Me cago en tu puta madre. Por si nos queda claro, ¿vale? Por si a alguno todavía no le queda claro el papel que juegan la Liga y la Federación en este juicio, ahí lo tenéis. Tienen a Laporta, que teóricamente no puede mentir, que puede dar mucha luz al caso, o al menos, como ha hecho el Madrid, derrumbarle completamente la defensa. La Liga pregunta una gilipollez y la Federación no pregunta nada. También es cierto que ¿para qué van a preguntar cosas que ellos ya saben? ¿No? Si ellos han sido cómplices del caso Negreira y ellos han sido cómplices de ocultar el caso Negreira y han sido cómplices de la prescripción del caso Negreira y de que el Barcelona no esté en la segunda división, coño, lo mínimo que pueden hacer es ser coherentes. Entonces están siendo coherentes con su modus operandi. Mi modus operandi es, si yo he sido cómplice de esto, coño, ¿cómo me voy a tirar tierra encima? Bien. Y la vergüenza es mayor cuando se recuerda que Beatriz Seijo pertenece al círculo íntimo de Rafael Louzán y es miembro de la junta directiva de la federación. Tócate los huevos, Mariloli. Ejercer como abogada de la federación en estas condiciones no es solo una anomalía, sino que vulnera el código del buen gobierno, la ley del deporte y el Real Decreto de Federaciones, y evidencia una incompatibilidad palmaria. El resultado fue tan claro como inquietante. Solo el fiscal y los abogados de Real Madrid ejercieron realmente la acusación. La comparecencia de Laporta dejó expuesto que los pagos no tenían justificación técnica. Ya lo sabíamos hace mucho tiempo, pero ahora tenemos un testigo que, lógicamente, no ha podido acreditarlo. Los supuestos informes no existieron como herramienta deportiva real. También lo sabíamos. Laporta llegó allí con cajas, CDs y la madre que me parió, y eso era, como todos sabíamos, un paripé. Bien. Los entrenadores del primer equipo no los conocieron ni los utilizaron. También se sabe. La relación con Negreira no fue un error, sino un sistema. La ocultación no fue un accidente, sino una práctica sostenida. La estructura de influencia arbitral fue real, constante y conocida por quienes debían de tenerla. Ahí tenéis lo que no preguntan. Liga ni Federación. Y que Liga y Federación han estado en el procedimiento como meras comparsas. Correcto, porque tenían que estar. Porque no entenderían la FIFA, bueno, la UEFA también está del lado de Barcelona, pero la FIFA no entendería que en el caso de corrupción deportiva más grande de la historia del fútbol, la federación del país y la liga se hubieran quedado al margen. Pero claro, que estén allí poniendo cara y que no hagan absolutamente nada, pues la evidencia, una evidencia palmaria de que están metidos tienen la mierda hasta el cuello. El caso Negreira ya no es una de sospecha, es una realidad judicial, fiscal y federativa. Y concluye, y tras lo visto y oído en el juzgado, hay una conclusión que ya no admite rodeos ni maquillajes. Lo ocurrido no fue un exceso aislado, ni una irregularidad administrativa, ni una mala práctica puntual. Fue un sistema sostenido durante años, financiado por millones, ocultado deliberadamente y un sistema tolerado por quienes tenían la obligación de impedirlo. Una corrupción sistémica. Grande Miguel María García Cava. Y, bueno, pues las conclusiones son las que ya teníamos de antes, pero conforme avanza la instrucción del juicio y conforme van avanzando todo esto a duras penas y con mucho retraso, ya sabéis, con las incompatibilidades de la anterior jueza, que el juez Aguirre se jubila, veis que al final todo va fluyendo hacia la única solución posible. Esto es la navaja de Ockham, es que no hay otra manera, no existe una manera de justificar esto porque no hay justificación posible. Es lo bueno que tiene esto, que debería ir a cosas peores han visto en España, pero debería abrirse juicio oral, y una vez que llegue el juicio oral, pues ahí entiendo que la cosa se complicará un poco más.
Decía César Laje en un vídeo que ha sacado también Colin, que es absolutamente cojonudo, que os recomiendo que lo veáis. A ver, básicamente porque Javi es un auténtico crack y César también. Y decían que, visto lo visto y con la experiencia que tiene este hombre, lo más inteligente sería que una vez que abra un juicio oral, la defensa del Barcelona intente empezar a negociar con el juez un acuerdo para no tener que pasar por el juicio, porque tiene muy difícil demostrar que todos los indicios y todas las pruebas que imputan en un camino A realmente van por un camino intrincado con 1501 opciones en un castillo de naipes. Dicho lo cual, bueno, pues gran día y todo se reduce a... Os dejo el vídeo de la salida de Laporta, para terminar, la salida de Laporta del juzgado, ¿vale? Ya sabéis que Laporta se para con todo el mundo, suelta los chistes suyos de madridismo sociológico, las soflamas, sus mierdas. Salió del juicio del caso Reus, donde está acusado por estafa, salió haciendo chistes diciendo que lo que era un escándalo era que no habían petado un penalti a Koundé y demás, con un tema serio como ese que podía acarrearle problemas, claro, pero él sabe que eso con dinero lo arregla. Llega a un acuerdo con el que está denunciando y acaba arreglándolo. Son problemas menores comparado con lo que tiene el tío encima. Esta vez no ha hablado. Esta vez ha salido el tío allí, ha salido allí con la cara como diciendo, uff, la que me han dado, no ha pillado. El nivel del periodismo español y sobre todo el que tienen allí los mangutas catalanes, espectacular. Allí uno preguntándole si le había dado mucha caña a la abogada del Madrid y otro allí al fondo diciendo ¡ficha Messi! ¡Ficha Messi! O sea, la España profunda. Pero os pongo el vídeo porque no tiene desperdicio, para que veáis la cara que se le ha quedado al hijo de la gran puta al salir del juzgado. En fin, seguimos en la lucha. Es importante, no bajemos los brazos. ¡Valors! Le he dicho la fuerza, presidente. Que ha declarado, presidente. ¿Cómo ha ido? Le ha apretado mucho el abogado del Madrid. Y le han dado un mensaje. ¿Para qué se pagaba a Negreira, presidente? Cuidado. Ay, ay, ay. ¿Cómo ha ido? La abogada del Madrid le ha dicho algo. Le ha apretado mucho la abogada del Madrid. Porta, trae. Que le hagan homenaje en todos los campos. Trae a Messi, hombre. Ni ningún directivo de ninguna época que no sean los presidentes ha tenido conocimiento de este contrato, porque era una cosa que iba directamente al equipo de fútbol, al vestuario, con informes que obviamente tenían que conocer pues la gente que estaba en el vestuario. Entiendo que los entrenadores probablemente lo debían conocer, o quizás no lo sé, pero era un asesoramiento que recibía el club y que conocían muy pocas personas. Yo no lo he conocido nunca lo he visto, ni nunca en una reunión de junta directiva se ha hablado de esto, porque era una cosa que pasaba de presidente a presidente, se seguía pagando y se recibía el asesoramiento. Punto y final. Ni yo.